El Señor nos hablará, no porque las palabras que uno tenga sean suficientes, sino porque lo que vamos a estudiar en esta mañana es su palabra. Entonces, en ese sentido, Dios nos habla. Vamos a su palabra, por favor, mis queridos hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, si son tan amables. Vamos a ir, por favor, a su capítulo 2. Cuando usted esté allí, puede contestarme con un amén. Amén. Vamos a leer, por favor, el versículo 13 al versículo 22. Solamente síganme con sus ojos. Le voy a dar lectura y vamos a estar en esta mañana meditando en este pasaje de la Escritura. Una vez que termine la lectura, me voy a permitir orar para que el Señor nos guíe en su palabra. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 2, versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús, dice, a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, dice, y a las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar, queridos hermanos. Soberano y Señor, en esta hermosa mañana, pedimos tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Pedimos tu bendición sobre tu siervo. Yo quiero rogar, Señor, para que seas tú quien guíe mis pensamientos, Señor, mis labios, quien guíe mi mente, Señor, para expresar tu santa voluntad. Porque eso es tu palabra, Señor, tu voluntad al hombre. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos hable también a nuestros corazones, que no solamente sea un sermón más, sino que, Señor, sea un sermón que pueda, Señor, un mensaje que pueda, Señor, bendecirnos, Señor, de tal modo que podamos glorificarte en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, dar testimonio de que tú eres nuestro Dios a través de nuestro testimonio, a través de lo que somos. Yo te ruego, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana y lo ruego en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. He titulado este sermón de la siguiente forma. Cuida el templo. En otras palabras, no descuides el templo. Así lo he titulado, no descuides el templo. A manera de introducción, mis hermanos, cuando ustedes van conmigo, antes de ir al texto, quiero mencionarles algo. Quiero que tengamos en cuenta el significado de la palabra templo. En el Antiguo Testamento tenía un significado muy particular esta palabra, el cual significaba lugar sagrado o lugar santo o casa de Dios. Eso es lo que significa templo en el Antiguo Testamento. Entonces, para la mente judía, que es el contexto prácticamente que se desarrolla esta escena, ellos tenían en mente esto, el significado de la palabra templo. Como dije, significa lugar sagrado o lugar santo
o casa de Dios. Ahora bien, dicho lo siguiente, quisiera entrar en contexto y poderles llevar a esta escena. Faltaba un par de días o tal vez un par de horas para que la Pascua iniciara. Esta fiesta, como estaba establecido, era anualmente y el pueblo recordaba la salida victoriosa de Egipto. El pueblo, a través de la Pascua, recordaba la salida victoriosa de la esclavitud de Egipto. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 12, versículo 8 al 48. Ahí está la historia. En esta ocasión, mis queridos hermanos, el Señor Jesús es quien decide subir públicamente al templo a celebrar la Pascua y cumplir lo establecido por su Padre. Así que en este momento introductorio es necesario resaltar tres cosas importantes. Y antes de resaltarla, acompáñeme a observar el texto y vea conmigo que lo que estoy diciendo está aquí. Dice el versículo 7, estaba cerca la Pascua. ¿De quién? De los judíos. Y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, de manera presencial y personal, Cristo sube a Jerusalén porque estaba por comenzar o estaba por acercarse la Pascua. Hay tres cosas de manera introductoria que quiero que entendamos, según el contexto. La primera, quiero que nos posicionemos y observemos la expresión del evangelista Juan. Este evangelio, como bien lo dice, lo escribió el apóstol Juan. Y él hace una mención. Dice, la Pascua de los judíos. Si están conmigo en el texto, versículo 13. ¿Sí, verdad? Esto nos indica dos cosas, hermanos. La primera, la iniciativa que Juan toma al determinar que en esencia él no podía participar de las formas humanas en que se llevaba esta celebración. Y en segundo lugar, esta frase de los judíos o la Pascua de los judíos significaba que normalmente este título, los judíos, estaba vinculado a la élite religiosa de los tiempos de Juan. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Juan no era partícipe de esa élite. Dos cosas. Juan, como lo podemos observar, dice, estaba cerca la Pascua, ¿de quiénes? De los judíos. Aunque Juan era judío, no se cuenta con ellos. Él no se cuenta con ellos y dice, ellos hacían su Pascua, ellos tenían sus formas. ¿Quiénes ellos? Los judíos, esa élite religiosa de aquel entonces. Esta era la condición. Segunda cosa que creo que tengamos en mente en contexto respecto a esto que vamos a estudiar y analizar. Cuando Jesús llega al templo y observa los atrios donde normalmente los gentiles y los judíos convergían, su expresión fue de asombro. ¿Por qué? Porque era de suponerse que la esencia del templo inicial se había distorsionado. Para ese entonces era una reconstrucción del templo por Herodes. Hago un paréntesis. Ustedes recordarán que quien construyó el templo fue el rey Salomón, ¿verdad? Después el reino se divide, Israel es cautivo, lo llevan a Babilonia y después un rey de allí les da permiso de volver a regresar y volver a reconstruir el templo por segunda ocasión. Posterior a eso, según la historia, el pueblo romano vuelve a invadir al pueblo judío y es Roma quien ahora, los griegos y los romanos posterior, ¿verdad? Y es Roma al fin de todo que termina haciéndose dueño de esta nación. Los vuelven a esclavizar. Entonces, este templo ya era su segunda reconstrucción. La primera, Salomón, la segunda después del exilio, y esta tercera ya era por el rey Herodes. En realidad, el rey Herodes desconocía completamente los propósitos del templo. En realidad, el rey Herodes lo que hizo fue reconstruir el templo de los judíos para poder obtener el trono. ¿Por qué? Porque el pensamiento de este rey fue, bueno, si los judíos están buscando esto y yo me los puedo ganar a través de esto, reconstruyéndoles
su sistema religioso, entonces puedo llegar rápidamente al trono. Creo que esto no es nada, pero nada distinto a lo que hoy hacen nuestros gobiernos, ¿verdad? Sin embargo, otra cosa que quiero, mencionar respecto al contexto es lo siguiente. Fue Jesús mismo, como dice el texto en el versículo 13, quien subió a celebrar la Pascua. La Pascua significa, según el hebreo, pasar por alto o pasar por encima. Eso significa Pascua. Sin embargo, unos cuantos judíos temerosos recordaban que era una de las celebridades donde Dios hacía presencia con su pueblo. Es decir, donde Dios moraba específicamente de una manera muy especial con su pueblo. Entonces, por esa razón, todo el pueblo judío tenía que ir al templo a dejar también sus sacrificios. No quisiera abundar en ello, pero usted lo puede leer ahí en Éxodo, ya di la cita hace un momento. Sin embargo, como dije, de esta forma podemos observar que Cristo mismo se ofrece en presencia para tabernaculizarse con los suyos de una manera especial. Si se da cuenta, es Cristo quien decide ir. Es Cristo quien decide llevar su presencia al templo. ¿Están de acuerdo conmigo? Según el texto, si lo leemos detalladamente, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Y qué decidió Jesús? Subir, exactamente. Entonces, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, decidió acercarse presencialmente a su pueblo. Este es el contexto. Y de manera primaria quisiera compartirte o quisiera darte esta enseñanza en 4 escenas. Quisiera desglosarla de manera gradual, como decía hace un momento mi hermano. Y esta historia se desarrolla, o quiero contártela, a través de 4 escenas. La primera escena. Una vez que Cristo llega, observa lo que estaba pasando en los atrios del templo. Observa la condición del templo. Observa la condición del lugar. Si tú vas conmigo en el versículo 14, mira, vamos a ver lo que vio Cristo. ¿Qué halló? Y halló en el templo, ¿a quiénes? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. En otras palabras, Jesús observó la degradación del templo. Te voy a decir por qué, te lo voy a explicar, claro. En otras palabras, Cristo observó la degradación del templo. Observó 2 cosas, muy sencillamente. La primera, observó la mercadería que había consumido los propósitos del templo. Y observó las ganancias deshonestas que habían consumido los propósitos del templo. Primera cosa. En el versículo 16 de este mismo pasaje, Cristo observa esa mercadería. ¿Alguien me lo puede leer? Y dijo a los que vendían palomas, de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ahora entienden por qué Cristo observó que era mercadería? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y dice, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Observa la mercadería. Y por otro lado, en un pasaje que es paralelo, es decir, en los otros evangelios sinópticos, de hecho, esta historia está en los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marco, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Cuando yo la estaba estudiando, dije, bueno, quiero consultar los otros pasajes paralelos para ver qué observaciones los demás evangelistas pusieron. Bueno, en el pasaje paralelo de Mateo 21:13, el escritor de ese evangelio dice lo siguiente respecto a que observó las ganancias deshonestas en este lugar. Escrito está, les dijo Jesús a los fariseos y a la gente que le rodeaba en ese momento que entró a los atrios. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Mateo 21:13 es un pasaje paralelo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué observó Jesús cuando entró a los atrios? La degradación del templo. Observó la mercadería y observó las ganancias deshonestas. Pero no solamente observó eso, mis queridos hermanos, también observó otra cosa. Observó el Señor la pérdida del sentido de la santidad de Dios. ¿Qué será esto? ¿Cómo se manifestará la pérdida del sentido de la santidad de Dios? Se muestra a través de estas dos cosas. La primera, el pueblo desconocía qué era adoración. Y la segunda, el pueblo le faltaba algo, temor de Dios. Déjame decirte por qué. Porque consultando los pasajes paralelos, es decir, las otras historias de los demás evangelios que son similares a esta, si tú vas a Marcos 11:17, respecto al desconocimiento de la adoración, Cristo les echa en cara algo y les dice algo cara a cara a los judíos. Les dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. En esto consta la pérdida de la santidad, es decir, en esto consta la pérdida del sentido de la santidad, cuando desconocemos qué es adoración, cuando desconocemos el propósito por el cual, Dios nos ha traído a este lugar. No quisiera por ahora meterme en otro asunto, quisiera respetar lo que dice el texto y de otra forma, ustedes pueden observar que la pérdida del sentido de la santidad se muestra cuando la falta de temor de Dios invade los corazones de los hombres. Si tú lees el pasaje paralelo que está en Lucas 19:47, fíjate lo que dice respecto a la falta de temor de Dios. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, es decir, los escribas y los principales del pueblo, procuraban matarle. Paréntesis. Cuando yo consulté este texto en el pasaje paralelo, que es Lucas 19:47, dice que cuando Cristo hizo esto, observó lo que estaba pasando, voltea las mesas de los cambistas, desata a los animales y hace su reprensión a este grupo religioso. Dice que en automático estos fariseos, estos principales judíos, sentían algo en su corazón y era odio por Cristo. Tanto así que ellos decían, hay que buscar una forma de matarle. Cuando hay un pensamiento así en el corazón humano, un pensamiento de odio, posiblemente no de matar a alguien, pero Cristo dijo, cualquiera que odia o aborrece a su hermano, es como si lo matase. Entonces, cualquier pensamiento de odio para con un hermano significa que hemos perdido el temor de Dios. Porque en eso se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley. Bien, volviendo a la escena. Estos sacerdotes, estos principales judíos, procuraban matarle. Entonces, en este sentido se puede observar la pérdida del sentido de la santidad de Dios. Vaya sorpresa, mis queridos hermanos, que se llevó el Señor cuando observó los atrios del templo. Él más que nadie sabía que ninguna cosa debía hacerse en el templo que no estuviese establecida por Dios mismo, pues nada que procediese de los hombres y del pensamiento de ellos tenía cavidad en el templo y en el servicio que se realizaba en él. En otras palabras, lo que estaban haciendo los cambistas y lo que estaban haciendo los mercaderes no estaba estipulado en las órdenes para llevar a cabo la celebración de la Pascua. ¿Qué se le llama? ¿Cómo se le llama algo que Dios no pidió que hagas? Te pongo un ejemplo. Si tu jefe te dice, si tu jefe no te dio una orden
y tú decides ir en contra de su voluntad, de tu jefe de trabajo, ¿cómo se le llama eso? Desobediencia. Entonces, el Señor no estipuló esto. Por ende, estaban en desobediencia. Eso fue lo que observó Jesucristo cuando entró a los atrios. La desobediencia del pueblo. Si tú vas conmigo como segunda escena, quiero decirte lo siguiente. El Señor impartió perfecta justicia a los del templo como segunda escena. La primera escena observó la condición. La segunda escena tiene que hacer algo Jesús. No puede quedarse callado Jesús. No puede pasar por alto y decir, bueno, acabo, pues yo ya en unos años muero, ya me voy. Ya, ¿qué hago por esta gente? Que se pierda. No, Jesús hizo algo. Jesús tuvo que actuar. Jesús tuvo que abrir la boca. Gracias a Dios que Jesús abre la boca. El Señor impartió perfecta justicia a los del templo. Lee conmigo el versículo 15. Ve conmigo y velo ahí, sígueme con tus ojos. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, dice, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y algo más hizo. Y volcó las mesas. Mis queridos hermanos, Jesús sabía que la casa de su padre había sido convertida en un mercado que no solo contaminaba el recinto, sino que lo disturbaba. Es decir, lo perdía de los propósitos por el cual Dios lo había creado. En relación con el objeto para el que se había dedicado. En él se celebraba culto a Dios y no era un lugar para enriquecimiento humano. Esa es la razón por la cual Cristo abre la boca. Esa es la razón por la cual Cristo profiere con justicia y hace esto. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Así que como primera cosa, respecto a lo que Jesús hizo de esta condición en la que se encontraban estos hombres, hizo lo siguiente. Imputó la justicia santa del Señor sobre esto que estaba sucediendo. Jesús es justo. Sigue siendo justo. Y Él no va a dejar pasar por alto algo que nosotros hagamos respecto a desobediencia. Él es justo. Y es lógico. Si tú haces algo aquí contrario a la ley, lo más seguro es que recibas una penalización. También así son las leyes del Señor. También así es la justicia de Cristo. La justicia santa del Señor fue sobre 3 grupos de personas. Es más, sobre 4 grupos de personas. Primeramente, sobre los mercaderes de los animales. ¿Qué hizo con los animales de estos mercaderes? Dice que los desató, desató las ovejas y los bueyes, según el versículo 15. Y en el versículo 14 dice que, en el versículo igual 15 dice que esparció y volcó las mesas. Entonces, el otro grupo eran los cambistas. Y el tercer grupo eran los principales sacerdotes, los cuales procuraban matarle. Ya les dije en qué pasaje se encuentra. Lucas 19:47, pasaje paralelo a esta historia. Y por otro lado, a todos los participantes. Ve conmigo el versículo 15. Una vez que hizo su azote de cuerdas y echó fuera del templo, dice, a todos. En otras palabras, Cristo agarró parejo. Todos es un artículo indefinido. Y la escritura no especifica quién eran todos. Pero podemos entender que esos todos eran los que estaban en los atrios. Esos todos eran los que estaban en el templo. Y los echó fuera a todos. Déjame citarte a un comentarista de nombre Samuel Pérez Millos respecto a esta escena.
Este comentarista dice lo siguiente: la contaminación del santuario era el resultado de las acciones ilícitas de los hombres. Los animales eran los instrumentos de su comercio, pero la pecaminosidad estaba en los hombres. Es decir, no era culpa de los animalitos. ¿De quién era la culpa? De los hombres. Entonces él tiene que juzgar, y por eso se refiere a ellos, a estos 4 grupos: a los cambistas, a los mercaderes, a los sacerdotes principales y a toda la demás gente. Y dice: sálganse de aquí. Ahora, siguiente: ¿cómo impartió su justicia Cristo? ¿Con qué instrumentos impartió justicia Cristo? Aquí dice que usó un instrumento. ¿Cuál fue ese instrumento que usó? ¿Un qué? Un azote de cuerdas. Ese fue el instrumento físico, un azote de cuerdas. Y yo no me imagino esa escena. Sin embargo, fue real, porque la Biblia lo dice. Yo no me imagino a Cristo desatando esas cuerdas, hace su azote rápidamente y comienza a voltear las bancas y las comienza a aventar. No me imagino a Cristo así. Sin embargo, pasó. Fue real. La Escritura lo dice. No me imagino a Cristo, no sé, la Biblia no nos da detalles, no dice si azotó a alguien, no dice si le pegó a algún animal, no lo dice, simplemente dice que hizo un azote de cuerdas y hizo lo que hizo según lo que ya leímos. Pero ¿saben cuáles más fueron los instrumentos de justicia que Cristo usó para esto? Principalmente usó, y de manera espiritual, usó su celo santo. Dios es un Dios celoso. Cuando uno se casa y observa que alguien le da un piropo a nuestra esposa, no lo tomamos a bien, muchas veces. Y más cuando sabemos que no es un piropo de alguien que no tiene una buena intención. Pero en automático se nos encienden los celos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decimos: es mi esposa, ¿cómo le vas a hablar así? Bueno, el celo de Dios es tan santo y en ese celo no hay pecado, como en el de los humanos, porque a veces hacemos locuras por celos o decimos tonterías por celos. Pero el celo del Señor es tan santo y tan puro y tan perfecto que en ese celo no había pecado. Y en ese celo, queridos hermanos, el cual Cristo imputó, hizo lo que hizo. ¿Qué otro instrumento usó? Su justicia divina, porque dije, Jesús es justo. Y si tú o yo no hacemos lo que Él dice o lo que Él demanda, entonces su justicia está sobre nosotros. Y algo que Dios quiere es que todo el hombre se arrepienta y le conozca, ¿cierto? Pero el que no quiere, hago esa pregunta y la dejo al aire. ¿Qué otro instrumento de justicia usó el Señor? Su ira santa. Hay un salmo el cual dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Si no me equivoco, es capítulo 5 de Salmos. Pero su ira es santa, es tan perfecta. No es como la nuestra, que hacemos locuras, decimos locuras y hacemos desvaríos. Su justicia es santa, es perfecta. Pero ¿saben qué más usó? No echó solamente mano de esos atributos que le caracterizaban como Dios, como Señor. Porque Cristo es Dios, lo dice Juan 1:1. Lo puedes corroborar ahí. ¿Sabes qué más usó? Un instrumento que todos nosotros podemos usar también. ¿Qué creen que haya usado el Señor Jesucristo como otro instrumento de justicia? La palabra de Dios. Y si tú vas conmigo y lees conmigo
El versículo 17, Cristo está usando la palabra. Miren, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y en los pasajes paralelos, que ya los voy a citar en este momento, que es Mateo 21, 12, 13, Marcos 11, 15 al 18 y Lucas 19, 45, 46, Cristo les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Entonces el otro instrumento de justicia que Cristo usa es su propia palabra. No había apelación para lo que Cristo les estaba diciendo, para lo que Cristo les estaba justificando. Ustedes que conocen, les dice a los fariseos, ustedes que se jactan de que saben, ustedes que dicen que lo conocen, ustedes que dicen que viven conforme, escrito está. Y les restrega la palabra del Señor. Ese es el otro instrumento de justicia que usa Cristo. El Salmo 34, 16 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para los que a veces pensamos que solamente Dios es amor, y Dios es bondad, y Dios es misericordia, y sí lo es, no estoy diciendo que no, y no lo estoy negando. Yo soy testigo de que Dios es amor. Y lo dice Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sabía mi condición y aún así decidió morir por mí. Dios es amor. Pero tú te vas a encontrar en la Biblia textos y textos y más textos plagados de la justicia santa de Dios. Él también es juicio, Él también es ira, Él también es fuego consumidor. Capítulo 19 de Lucas, versículo 46, dice de la siguiente manera: diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso fue lo que les restregó a este círculo religioso. Déjame te leo a un teólogo llamado Richard C.H. Lenski. Fue un pastor luterano, por cierto. Él escribió algo respecto a este pasaje y quiero citártelo. Él escribió lo siguiente: el cuadro de un Jesús así no es agradable para las almas sensibles, que piensan que solamente en el dulce Jesús y no piensan también la indignación santa y terrible que lo hace actuar como en el presente caso. Te repito la frase, tal vez no la leí claramente. Dice la frase de este teólogo Lenski de la siguiente manera: el cuadro de un Jesús así no es agradable para las almas sensibles, que piensan solamente en el dulce Jesús y no piensan también la indignación santa y terrible que lo hace actuar como en el presente caso. ¿Te imaginas a tu Salvador amoroso, tierno, justo, santo, misericordioso, obrando de esta forma? Por eso les decía, no me imagino a mi Jesús así. Sin embargo, pasó. Porque sus exigencias son santas. Porque lo que Él demanda de la gente es santo. Y ahorita voy a decir qué es lo que demanda. Vamos conmigo, acompáñenme nuevamente, ya leímos el versículo 15, ahora vamos a leer el versículo 16. Y aquí entra la tercera escena. Dije que eran 4, voy en la tercera. No solamente el Señor observó la condición, no solamente el Señor hizo algo respecto a lo que estaba pasando, ahora también el Señor Jesús reivindica, perdónenme, el propósito del templo. Es decir, le recuerda al pueblo el propósito del templo. Versículos 16 y 17 dice: y dijo a los que vendían palomas, son palabras de Jesús, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y versículo 17, entonces se acercaron sus discípulos y le dije, y dice, ¿y qué pasó? Entonces se acordaron, sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume.
prácticamente el Señor Jesucristo les va a refrescar la memoria a este séquito religioso respecto a los propósitos del templo. Les va a refrescar la memoria. Hago una pregunta. ¿Qué causó toda esta escena en el ministerio de Cristo? Lo que estamos estudiando. Déjame te leo otra vez al comentarista Samuel Pérez Millos. La frase que testifica el porqué de todo aquello se establece en un contraste entre la casa de mi padre y la casa de mercado. Es una expresión espontánea de Jesús, que manifiesta también la vinculación con el Padre, en una relación personal como ningún otro podía tener. Para Cristo el templo es la casa de su Padre, que es también la casa del Dios de Israel. Por tanto, siendo el lugar donde se manifestaba su presencia de una forma especial, no pudo ser sino santa como exige aquel que eligió como morada. Esa es la razón por la que Cristo hace esto, porque sabía que ese lugar era santo y no se estaba usando para ese fin, para ese propósito. Así que le recuerda los propósitos del templo a este séquito, como bien dijimos. Si tú vas conmigo, por favor, al libro de Reyes, a su primer capítulo, vamos a refrescar también nosotros la memoria para qué Dios permitió que Salomón construyese este templo. Vas a ir al primer libro de Reyes y vas a ir a su capítulo 8, a su versículo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 13. Y ahí nos va a dar la primera razón por la cual este templo se hizo. Lo voy a leer y dice, yo he edificado casa por morada para ti. Y luego dice, sitio en que tú habites para siempre. En otras palabras, el propósito del templo era para la gloria de Dios. Es decir, para su presencia, para que habitase Él en medio del pueblo, según Primera de Reyes 8:13. Y luego si tú vas más adelante, en el versículo 33 y 34 de ese mismo pasaje, ahí te va a decir otro propósito por el cual el pueblo se hizo, el templo, perdón, se hizo. Versículo 33 y 34 dice de la siguiente forma. Si tú, perdónenme, me adelanté. Antes de ese vamos a leer el 8:30. Ahí está el segundo propósito. El 8:30 dice de la siguiente forma. Oye pues la oración de tu siervo, dice Salomón. ¿Y de quién? Y de tu pueblo, versículo 30. Israel, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Dice, escucha y perdona. El segundo propósito del templo era la adoración. Para eso fue hecho el templo, según ese pasaje que acabamos de leer, ese versículo, primer libro de Reyes 8:30, la oración de su pueblo. Y te voy a dar un tercer propósito. El tercer propósito lo vas a encontrar en el primer libro de Reyes, igual ahí mismo, en el versículo 33 y 34. Y dice de la siguiente forma, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren, interrogaren y suplicaren en esta casa, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? Tú irás en los cielos y perdonarás el pacto de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios los iba a limpiar, que Dios los iba a perdonar. Solo si el pueblo reconocía su pecado. Solo si el pueblo reconocía que había fallado delante de Dios. Y Dios dice, y tú vas a prometer que los vas a perdonar y los vas a limpiar. Esos eran los propósitos principales del templo. El problema es que los mercaderes, los cambistas y este séquito religioso se les habían olvidado. Así que Jesús, ya dije, les recuerda los propósitos del templo. Pero también sus seguidores recordaron los propósitos del templo. O sea, Cristo les recuerda los propósitos a este séquito, pero también sus seguidores recordaron. Si vuelves tú al mismo capítulo donde estábamos estudiando, al Evangelio de Juan, en su capítulo 2, vas a ver la afirmación de los
discípulos. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Sus discípulos se acordaron. Mira, esto es lo sorprendente, que los que decían conocer la Biblia y los que decían estudiarla de pie a pa, no se habían acordado del propósito. Y los verdaderos seguidores de Jesús sí se acordaron. Lo dice el texto, se acordaron de lo que estaba escrito. ¿De qué? Si hacemos una pregunta de manera que nos rete, que rete nuestros corazones, y pensando espiritualmente, lo que voy a decir es, ¿a qué grupo pertenecemos muchas veces? A este grupo que dice, que hace y conoce y dice que conoce a Dios, o a este otro grupo humilde. ¿De qué grupo queremos ser? Mejor dicho. O estos que sí se acordaron de los propósitos. Igual dejo la pregunta al aire. Sus seguidores se acordaron de los propósitos. ¿Qué se acordaron, hermanos? Si ustedes van conmigo al Salmo 69:9, se acordaron de ese salmo. Entendieron que el salmo era mesiánico, es decir, que el salmo se iba a cumplir en Cristo. Eso significa un salmo mesiánico, que se cumplen en Cristo. Y se acordaron de ese salmo, Salmo 69:9. En el Antiguo Testamento, si ustedes lo leen, ¿ya lo encontraron, hermanos? Sí, fuerte mi Beto. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿En qué tiempo está el consumir, el verbo consumir? ¿Alguien me puede decir en pasado? Ya, es un tiempo, ahí el Salmo es en un tiempo pasado el verbo. Pero cuando tú lees el Evangelio de Juan, la traducción al español lo traduce de la siguiente forma. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume, es un presente continuo. Pero en el original griego, es decir, en los manuscritos griegos, no aparecen en presente continuo, aparece en futuro. Y esto tiene que significar algo. Si tú lees el Antiguo Testamento, aparece en tiempo pasado. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, en el texto original, aparece en un tiempo futuro. Algo tiene que enseñarnos esto. Déjame, te leo otra vez al comentarista Samuel Pérez Millos respecto a lo que te estoy diciendo. El hecho de que el verbo esté en futuro ya conlleva la extensión a toda la vida de Jesús. Aquel celo por la casa de Dios que le condujo a la limpieza del templo, le consumirá, verbo futuro, totalmente en la cruz. No tanto por la casa de Dios, es decir, lo material, sino por la nueva casa de Dios, tanto en relación con la familia como con el santuario espiritual que es la iglesia. ¿Sabes? Ese celo que sintió Jesús por la casa de su Padre, que fue presente, que fue pasado, que fue presente, también lo sintió futuro. Tanto así que ese celo le llevó a consumirse a sí mismo en la cruz por ti, para que tú fueras parte de esa iglesia. Si Cristo le hubiese hecho falta ese celo, posiblemente no estaríamos aquí. Posiblemente nuestra redención estaría incompleta. Posiblemente no estarías gozando de esta paz que solamente Cristo da y el mundo no la da. Posiblemente. Pero Cristo, este gozo, este celo que le consume y que le consumía y que le consumirá, fue expresado en la cruz, mis queridos hermanos, por amor a nosotros. Como segunda cosa respecto a lo que estoy mencionando, relacionaron su celo con la relación única con su Padre. Esa fue otra de las razones por las cuales él se enciende en celo. Y por otro lado, también entendieron los discípulos el propósito por el cual había sido establecido el templo.
Llego a la cuarta escena, mis hermanos. Dije que eran 4, ¿no? Ya estamos en la cuarta escena. Ahora, si tú lees el versículo 18 al 22, ahí está la cuarta escena. Mira lo que dice el versículo 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el último, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como cuarta escena, el Señor resaltó su autoridad sobre el templo. ¿Por qué? Primeramente, Jesús fue cuestionado. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te confirió esto? ¿Quién te dio permiso para que voltearas las mesas? ¿Quién te dio el permiso para que desataras los animales y hicieras un regadero? ¿Quién? Le preguntaban los escribas y los fariseos. Y luego no solamente le preguntaban, también le injuriaban, porque querían encontrarle un error mínimo para poder juzgarle y matarle, porque ese era su plan. Y les dice, danos una prueba de tu autoridad y con eso nos basta. ¿Por qué le piden una prueba? Porque buscaban que Cristo errara públicamente, porque buscaban que Cristo se equivocara y aceptara que se había equivocado, y aceptara que lo que estaba haciendo era algo fuerte, algo que estaba ofendiendo a las personas. ¿Sabes? El Evangelio ofende a las personas. El Evangelio debe ofender a las personas. ¿Y sabes por qué las ofende? Porque cuando yo me encuentro de frente al Evangelio y observo que de un lado izquierdo están escritos mis pecados y por los cuales voy a pagar, eso me ofende. Lo que no entiende el mundo, que si yo creo y si yo me arrepiento y voy y busco a Dios en ese arrepentimiento y fe, entonces acá hay otras cosas escritas, que es el perdón, que es la gracia y que es la misericordia. Pero el Evangelio ofende y tiene que ofender, sin duda alguna. Y Cristo no le interesó si ofendió a alguien. Él estaba siendo consumido por el celo de su padre, ¿verdad? Por el celo de la casa de su padre. Le demandaban una señal estos hombres. Sin embargo, los amantes de la ley y los obedientes por excelencia, se les había olvidado lo que dice Malaquías 3, del 1 al 3. ¿Alguien me ayuda a buscarlo? Fíjense que estas personas que desean conocer la ley, que desean conocer los salmos, que desean conocer a los profetas, se les había olvidado lo que estaba escrito en Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Alguien ya lo encontró que lo lea fuertemente? ¿Qué otra señal querían? Díganme, una vez que lean el texto. ¿Pueden leerlo fuertemente, hermanos? Fuerte. Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Sí, fuerte, hermano Lomelí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El texto dice que ese siervo, que es Cristo, iba a venir y iba a limpiar. Y los que conocían la ley y los que conocían las profecías, desconocían eso.
¿Qué otra señal? Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo que le demandaban señal. ¿Con qué autoridad haces esto? Dinos. ¿Con qué autoridad me tumbaste mi negocio? Mira mis ganancias, mira los animales que iban a... Mira lo que has hecho, mira, ya me destruiste mi negocio. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué otra señal? Qué absurdo de estos hombres que conocían la ley. Pero Jesús les contesta, no se quedó callado. En el versículo 19 Jesús les contesta. Les dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la respuesta de Jesús. Así que Jesús contesta su pregunta y dice, con una señal poderosa les voy a contestar. Voy a derribar este templo y voy a construirlo en 3 días. Sin duda alguna era una señal poderosa. Sin embargo, hermanos, no lo satisface con esta respuesta. Y porque no está porque no satisface esta respuesta, entonces Jesús decide posponer la señal para un tiempo futuro. Déjame te leo nuevamente a un comentarista más. En el templo estaba el lugar santo y el santísimo, que era propiamente el santuario dentro del recinto del templo, dedicado al culto. Jesús era tanto el templo como el santuario de Dios, y en su cuerpo manifestaba lo que era el templo, puesto como el tabernáculo entre los hombres. Por eso lo que ustedes leen en Juan 1:14. Dice que Cristo habitó con los hombres. El tabernáculo, el templo, eran las sombras de lo que Cristo era. Él era la gloria misma de Dios entre los hombres. Pero dice la Biblia que los hombres no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a su vez era el santuario donde Dios se manifestaba y moraba. Por eso Colosenses 2:9 dice de la siguiente forma, en él habita la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Así que Cristo entonces no les da esa señal poderosa de derribar el templo y construirlo en 3 días. Les va a posponer la señal. Cristo entonces se refiere a sí mismo como el templo. Cristo entonces se refiere a sí mismo como a su cuerpo, dice, como santuario de Dios. Y esa es la señal única que le da Cristo. Y les dice a los escribas y a los fariseos, este cuerpo, este templo, voy a dejar que lo maten, voy a dejar que lo hieran, y va a estar 3 días en la tumba, pero al 3er día voy a resucitar. A eso se refería a Cristo con que en 3 días voy a derribar este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y eso debería ser glorioso y nos debería generar en nuestros corazones esperanza, mis hermanos. Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Lo dice 1 Corintios capítulo 15. Y yo me alegro escuchar a los ancianos de esta iglesia cada día que dicen, ya me queda poco, porque voy a ir a ver a mi Señor. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó y les da esperanza a todo aquel que esté muerto, porque dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, mis hermanos, Cristo a su vez también se refería proféticamente a la reconstrucción del templo por él mismo en un plano escatológico. ¿Se acuerdan que les dije que esta era la 3ª vez que el templo había sido reconstruido? Una fue por Salomón, la otra, ¿por quién dijimos? Por Esdras y el pueblo, ¿verdad? Que se unieron. ¿Y la otra? Herodes. Y ahorita no hay templo, ¿verdad? No está el templo.
Hay una mezquita ahí de los musulmanes. Pero cuando Cristo venga por su iglesia y establezca su reino en esta tierra y reinemos con Él, entonces Él reconstruirá su templo. Usted lo puede leer en Ezequiel capítulo 40, versículo del 1 al 46. ¿Acaso Cristo no tenía el poder de derribar todas las piedras en 3 días y volverlo a construir? Sí lo tenía. Pero esa generación maligna y perversa demandaba señal. Y la única señal que Cristo les dio fue mi muerte. Y para el incrédulo que dice, no creo en Dios porque no lo veo, la única señal que Cristo te va a decir en esta tarde es lo que hice por ti en la cruz. No tengo más señales. Agustín de Hipona decía, para el que quiera creer, tengo miles de razones, pero para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Todo reside en la fe. Todo reside en tu creencia. Todo reside en cómo aceptes a Cristo. ¿En qué sentido? En qué aceptes de Él. Si solamente aceptas sus bondades, lo más seguro que tu fe perezca. Porque muchos le buscaban por su alimento, ¿verdad? Y cuando Él dijo, ustedes me buscan nada más por lo que les doy, ¿qué hizo el pueblo? Se fue. Y luego un grupo de ahí, de sus discípulos, también estaban pensando, yo creo que estaban diciendo, ¿y si nos vamos también nosotros? Y Cristo les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? No me quiero desviar del tema, ¿verdad? Pero Cristo creó confusión con la respuesta que les dio. Ellos pensaban que hablaba del templo físico, pero sabían que era imposible humanamente hablando. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Cristo es Dios. Sin embargo, mis hermanos también conocían la Escritura y sabían que el Mesías reconstruiría el templo. Y lo acabo de citar, Ezequiel capítulo 40, versículo del 1 al 46. Entonces, ¿qué pasó con sus discípulos? Mira el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura, la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabes lo único que Dios va a demandar de ti? Arrepentimiento y fe. Es lo único que Dios demanda para poder ser salvos. Arrepentimiento y fe. Cuando Cristo inició su ministerio en Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo único que demanda Cristo. Las demás religiones te dicen, tienes que hacer esto y entonces ganas el favor de Dios. El cristianismo se caracteriza por una cosa, que tú no tienes que hacer nada porque Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Lo único que nosotros ponemos en la cruz es nuestro pecado. Lo único que nosotros cooperamos para la salvación es con nuestro pecado. No otra cosa, mis queridos hermanos. Voy a terminar con 3 conclusiones prácticas y espero queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 1, mis hermanos. Si alguno piensa que Jesús pasará por alto su vida pecaminosa sin arrepentimiento y fe, porque Él es amor, está equivocado. Si alguien piensa que Jesús pasará por alto su vida pecaminosa sin arrepentimiento y fe, solo porque Él es amor, está equivocado y va directo al castigo eterno. Y no ha comprendido el Evangelio. Sin embargo, si tú corres a Cristo, tú que no lo tienes en tu corazón, si tú corres a Cristo con estas 2 cosas, arrepentimiento y fe, entonces Cristo, te aseguro, te va a limpiar, como limpió este templo. Te aseguro que Cristo va a limpiarte por completo, va a limpiar tu vida. Él va a morar en ti y tú vas a morar con Él.
Él lo promete. Primera conclusión práctica. Segunda conclusión práctica, mis hermanos, después del Evangelio. El ejemplo que Jesús nos mostró de mantener limpio lo que debería ser limpio, nos debe llevar a pensar dos cosas. La primera, dos cosas frente a la cristiandad actual. La primera, el celo santo que consumía Cristo nos debe consumir a lo suyo respecto a las cosas que deberían mantenerse santas. ¿Sabes qué me duele, hermanos? Que tengo 6 meses en esta iglesia. Y le he dicho al pastor, pastor, ¿cuándo puedo tomar la Santa Cena? ¿Cuándo la vamos a tomar? Él no me da detalles. Y no quiero detalles. Y no me interesan los detalles. Pero él está preocupado por la condición espiritual de la iglesia y por eso dice, no quiero que la iglesia la tome. Porque ¿sabes qué es tomar la Santa Cena indignamente? ¿Sabes qué acarrea tomar la Santa Cena indignamente? Búscalo en Corintios. Pero me duele, mis hermanos, ¿por qué? Porque yo anhelo tomar la Santa Cena, porque eso me recuerda que la venida de Cristo está pronto. Porque eso me recuerda lo que hizo por mí en la cruz. Pero ¿sabes qué pasa? No le damos el valor a lo que debería ser limpio, a lo que debería ser santo. Eso es lo que primeramente nos debería llevar a pensar el texto. Segundo, esto debería hacernos pensar, y si Cristo entrara a nuestros cultos, ¿qué sería lo primero que volteara? Y si Cristo entrara a nuestros cultos, ¿qué sería lo primero que echaría afuera? Pensemos esto en la iglesia en general, no solamente en nuestra iglesia local. Pensemos de la iglesia en general. Si Cristo entrara a los cultos, ¿qué crees que primero echara afuera? Decía un pastor llamado Leonard Ravenhill, decía, yo estoy seguro que si Cristo viniese como cuando vino al templo, lo primero que haría es tirar los púlpitos y echar fuera a los que están en los púlpitos. ¿Por qué? Porque ve la cristiandad moderna, ve el evangelio que se predica. Un evangelio que es próspero, que es felicidad, que es sanidad. Un evangelio que no es sacrificio, un evangelio que no es demanda, un evangelio que no es santidad, no es evangelio, mis hermanos. Y no estoy diciendo que eso no venga en el evangelio, en el sentido de que Dios nos promete sanidad y santidad. Si tú lees Isaías 53, dice que Él murió por nuestras enfermedades. Sin embargo, es que hoy en día muchos han hecho mal uso del templo, mal uso del púlpito. Si Cristo viniese a nuestros cultos, hablo generalmente, hablo a la cristiandad en general. ¿Qué es lo primero que voltearía? ¿Qué es lo primero que echaría afuera? ¿Qué es lo primero que nos echaría en cara? ¿Qué es lo que el Señor de la iglesia reivindicaría? ¿Nuestras alabanzas? Porque si tú escuchas las alabanzas modernas, tienen que ver con el yo, con el dame, con el bendíceme, con el que yo puedo, con el que... ¿Eso será alabanza para Dios? ¿Limpiar nuestras predicaciones? ¿Que no están fundamentadas en las Escrituras? ¿Que quiero predicar lo que quiero, lo que pienso, lo que creo? ¿No lo que dice la Escritura? ¿Voltearía y sacaría nuestras enseñanzas y nuestros métodos? ¿Qué es lo que haría si Cristo entrara a nuestros cultos actuales? En realidad, hermanos, debe ser su alabanza la que se cante, su palabra la que solamente se predique, su ofrenda la que a Él solamente le pertenece, su obra porque Él la sustenta. Como tercera conclusión, y te dejo,
Ya no hay un templo, mis hermanos, para buscar su presencia y a dónde ir a adorar de manera específica. Ni siquiera somos judíos. Pero ahora entendemos que Cristo fue la sombra de todo eso. Cristo ya lo cumplió. Lee el libro de Hebreos y te vas a dar cuenta que Cristo ya hizo todo. No somos judíos, como dije. Ahora entendemos que Él es más que suficiente. Sin embargo, Él nos prometió que su Padre y Cristo mismo morirían en nosotros. Y no solamente prometió eso, sino que también nos prometió que su Espíritu Santo glorioso, perfecto, moraría en nuestros corazones. Y si tú lees 1 Corintios 6:19, dice que el templo del Espíritu Santo, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, nuestros cuerpos, lo que somos. Te hago una pregunta, ¿qué nos hace pensar que podemos tener nuestros templos con mercaderes que desvían nuestra vista de Cristo? O con cambistas que nos ofrecen mejores ofertas que Él, o con fariseos que tratan de robarle su gloria, o con gente que busca desviarnos de su llamado y de su propósito. Hermanos, cuidemos nuestros templos, porque cuando Él decide limpiar, ¿sabes qué pasa cuando Él decide limpiar? Duele y humilla. ¿Se acuerdan qué pasó con los del templo? ¿Cómo tú preparas tu templo? ¿Cómo está tu templo? Porque ahí mora el Dios Trino. ¿Entiendes lo que digo? Yo espero en Dios que nos esforcemos en su gracia y le pidamos fuerzas a su Espíritu Santo para mantener limpios nuestros templos. Porque un corazón limpio es igual a una iglesia limpia. Gloria a Dios, mis hermanos. Señor soberano, en esta hermosa tarde ya, damos gloria y honra a tu nombre, Señor, y te agradecemos por tu bendita palabra. Señor, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Y como cantábamos hace un momento, límpianos en tu sangre. Permite que tu pueblo hoy en esta tarde reconozca en qué está mal y en qué estoy mal. Y ayúdanos, Señor, a ser limpios. Tú demandas santidad. Sed santos como tú eres santo. Lo dice tu palabra. Ayúdanos a ser santos cada día. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que obres grandemente en nuestras vidas para gloria y honra tuya. En su nombre oramos y por sus méritos oramos y lo pedimos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.